Shalom, buenas tardes a todos desde acá, de mi casa en Israel. Acá es buenas noches. Nosotros estamos acá juntos para estudiar la segunda clase del módulo B. Vamos hoy estudiar el artículo definido y vamos también terminar con de conocer todas las marcas vocálicas del hebreo. Nos quedó más tres, que son tres vocales abreviadas. Y vamos lá, ¿están listos? Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos, como en la semana anterior, vamos primero empezar con el... acá. Vamos a empezar con la revisión del alfabeto, como hicimos en la vez pasada. La vez anterior hicimos de Aleph a Yod, las 10 primeras letras, y hoy vamos a hacer la letra Kaf y el Kaf Sofit, el Lamed, el Mem y el Mem Sofit, el Nun y el Nun Sofit, el Samech y el Ain, ¿ok? Entonces, vamos lá. Entonces, la letra Kaf tiene algunas características específicas. La primera es que ella es como la letra Bet, que tiene dos pronuncias posibles. La primera pronuncia es el K, cuando tiene el Dagesh, y el segundo es un J, cuando no tiene el Dagesh. Nosotros conocimos en el módulo anterior el vocabulario, el verbo katav, escribió, que empieza con la letra Kaf con el Dagesh. Siempre que la letra Kaf es la primera letra de la palabra, ella va a hacer la pronuncia de un K. Cuando ella está en el medio de la palabra, ella puede ser tanto un K como un J, como vemos acá en el ejemplo de la palabra que también la conocemos del vocabulario del primer módulo, la palabra Kohav. Kohav, estrella. Es una palabra que tiene dos letras Kaf. La primera con el Dagesh, la primera letra de la palabra, y la segunda letra, la letra J, sin el Dagesh. Por lo tanto, la palabra es Kohav. Kohav, estrella. La letra Kaf también es la primera letra de un grupo de 5 letras que tiene una versión sofit. Sof en hebreo quiere decir final. Es decir, que son letras que tienen una versión gráfica especial cuando ellas se encuentran, están ubicadas en la última letra de la palabra. El Haf Sofit siempre va a ser la pronuncia de un J. Entonces, acá tenemos como ejemplo del vocabulario la palabra Choshech. Choshech, oscuridad. Choshech. Vamos a ver la próxima letra, es la letra Lamed. La letra Lamed que hace la pronuncia de una L. Tenemos acá la palabra Lo, no, y Laila, noche, Laila. Laila es una palabra que nosotros también la vimos en la clase número 7 del módulo 1, cuando hablamos del femenino y del masculino, ya que la palabra Laila es una palabra no es incomún, irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Aunque ella tiene el término clásico de una palabra de género femenino, ella no es una palabra de género femenino, sino es una palabra de género masculino. Por lo tanto, es una palabra irregular. Cuando queremos juntar con la palabra Laila el adjetivo va a estar, se encuentra en el masculino. Por lo tanto, cuando queremos desear a alguien Laila Tov, buenas noches,
Laila es el sustantivo y Tov es el adjetivo. El adjetivo se encuentra en el masculino. Entonces, la palabra Laila es una palabra irregular. Ella parece que es una palabra femenina porque tiene el término clásico del femenino, pero ella es una palabra masculina. Seguimos con la letra Mem. La letra Mem es la segunda letra del grupo de las 5 que tiene la versión de la Sofit, una versión especial para cuando ellas se encuentran en la última letra de la palabra. Por lo tanto, tenemos la letra Mem y la letra Mem Sofit. Conocemos acá la palabra Maim, agua, que es una palabra en hebreo que solamente existe en su forma del plural masculino. En hebreo no hay agua y aguas, hay solamente aguas. Maim tovim, aguas buenas. Es una palabra que ella solamente existe acá en su forma de plural. Conocemos también la palabra mezuzá. Mezuzá es lo que, de acuerdo con la tradición judía, ponemos en la puerta de la casa, no solamente en la puerta de la casa para cuando se entra en la casa, sino también dentro de la casa. La ponemos en los lugares donde se duerme. Es decir, no se pone la mezuzá ni en el baño, ni en la cocina, sino solamente en un lugar donde alguien puede dormir o pasar la noche ahí. Tenemos la palabra yom, día, y la palabra yam. La palabra yom y la palabra yam terminan con el mem sofit. Yom, día. Yom tov, buenos días. Yam, lo vimos también la clase anterior de la semana pasada. Yam, mar. Entonces tenemos acá maim, yom, yam. Vamos a pasar para la letra Nun. La letra Nun es la tercera letra del grupo de 5 que tiene la versión de la Sofit. Por lo tanto, tenemos Nun y Nun Sofit. Entonces, ahora vimos el Kaf y el Jaf Sofit, el Mem y el Mem Sofit, el Nun y el Nun Sofit. Con la letra Nun conocemos la palabra Nahash. Nahash, serpiente. La vimos también en la clase anterior. La palabra Nahash que empieza con la letra Nun. La letra Samech es la letra que hace la pronuncia de una EC. Ella no tiene ninguna característica especial. Y por hoy terminamos nuestra revisión del vocabulario con la letra Ain. La letra Ain es parecida con la letra Aleph, tiene la misma característica, es decir, una consonante que no tiene una pronuncia propia, sino su pronuncia depende de la vocal que está acompañando. Ella puede ser un A, un E, un I, un O y un U. Hoy, lamentablemente, no hay mucha diferencia entre la pronuncia del Aleph y del Ain, aunque originalmente en el hebreo clásico sí hay una diferencia. Tanto la letra Aleph como la letra Ain son letras guturales, pero la letra Ain es una letra gutural muy fuerte. Ella y la letra Het, el Ain y el Het, son las dos letras guturales más fuertes. Por lo tanto, la pronuncia correcta del Ain sería un O, y la pronuncia correcta del Aleph sería un A. Hoy realmente nosotros la perdimos esto y cuando nosotros hablamos el hebreo cotidiano, realmente es muy, muy difícil saber, solamente escuchando,
si la palabra se escribe con un Aleph o con un Ain. Estas son cosas que sabemos que pasa en lenguas que son lenguas muy, muy antiguas, que las pronuncias se van cambiando de acuerdo con influencias de la sociedad, de los tiempos, y etcétera. Y esto también pasó acá con en hebreo con algunas letras. Con la letra Ain, nosotros vimos del módulo A, tenemos acá 3 palabras que podemos rever. Tenemos afar, el polvo de la tierra, que me afar bata el afar tashuv, porque veniste del polvo y volverás al polvo. Tenemos la palabra of, que es el ave, y la palabra etz, el árbol, que lo conocemos del relato del Gan Eden, el relato del jardín de Eden. Entonces tenemos afar, acá el ain está acompañada con la vocal A, of, acá el ain está acompañada por la vocal O, y etz, acá el ain está acompañada por la vocal E. Entonces, por hoy concluimos acá esta parte de la revisión. Nosotros entonces hacemos el repaso de las letras Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech y Ain, y en la próxima semana seguimos adelante. Vamos hoy, en la clase de hoy, vamos a ver 2 temas. El primer tema es el tema del artículo definido. Vamos a ver cómo nosotros en hebreo hacemos el artículo definido. Entonces, vamos a leer acá 2 versículos y ahí vamos a hacer la comparación, y a través de esta comparación vamos a comprender cómo nosotros hacemos el artículo definido. Estamos acá en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5, y acá abajo, versículo 14. Vaikra Elohim laor yom, y llamó Dios a la luz día, ulachoshech kara laila, y a las tinieblas llamó noche. Entonces tenemos acá la palabra yom, día, y la palabra laila, noche. 2 palabras que nosotros ya conocemos del vocabulario. Vamos a pasar acá abajo para el próximo versículo. Quedamos en Bereshit, quedamos en el capítulo 1, pasamos para el versículo 14. Vayomer Elohim, yehi meorot birkia ha-shamayim. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Lehavdil, para separar, ben hayom uven halayla, entre el día y la noche. Entonces acá tenemos el artículo definido. Hayom es el día. Yom es día. Laila es noche. Ha-laila es la noche. Entonces, ¿cómo se hace el artículo definido en hebreo? Tenemos la letra Hei acompañada por un pataj, y luego la consonante que viene después va a recibir un dagesh. Por lo tanto, acá en la palabra yom, aquí arriba, el yod no tiene dagesh, pero acá abajo vemos que el yod sí tiene un dagesh. Acá arriba vemos que la palabra laila no tiene un dagesh en la letra lamed. Acá abajo, ha-laila, la letra lamed sí tiene un dagesh, porque ella es la consonante que viene inmediatamente después del artículo. Por lo tanto,
para formar el artículo tenemos la letra Hey. Abajo de la letra Hey viene la marca vocálica del pataj, que hace la pronuncia del A, y la consonante que viene luego después va a recibir el dagesh. Ahora, lo que pasa es que el hebreo no le gusta cuando tenemos letras soltas en la frase. Por ejemplo, en español podemos tener el Y, el A, así, sueltos en la frase. El hebreo no le gusta. Por lo tanto, el artículo definido, que es compuesto de una letra sola, que es la letra Hey, esta letra Hey no va a quedar sola en la frase, sino ella se va a juntar a la palabra la cual ella define. Por lo tanto, cuando vemos así, parece que la palabra Hayom es una palabra, pero no es una palabra sola, sino es un artículo junto con el sustantivo. Esto es lo que pasa. Entonces, Yom, día. Hayom, el día. Laila, noche. Halaila, la noche. Vamos a ver acá más un ejemplo. Estamos acá, seguimos en el Génesis capítulo 1, Bereshit Perek Aleph, versículo, ahora vamos a ver 3 versículos, el versículo 6, 8 y 9. Entonces vamos a leer. Empezamos con el versículo 6. Vayehi mavdil ben maim la maim. Y separa las aguas de las aguas. Entonces tenemos acá la palabra maim, la palabra maim que recién vimos y comentamos que es una palabra que la palabra en sí en hebreo es una palabra de género, no de género, disculpa, sino es una palabra plural, por eso que está traducido acá como aguas. Vayehi mavdil ben maim la maim. Después seguimos en el versículo 8. Vaikra Elohim la raquia shamaim. Y Dios llamó a la expansión shamaim, cielos. ¿Por qué cielos? Porque también la palabra shamaim, que parece mucho con la palabra maim, también es una palabra que es una palabra en hebreo, solamente existe en el plural. Vayehi erev, vayehi boker, yom sheni. Y fue la noche, fue el día y el segundo día. Yom sheni, el segundo día. Erev, el atardecer. Boker, mañana. Ahora vamos a ver acá el versículo 9. Vayomer Elohim, y dijo Dios, y kavu hamaim, júntense las aguas, mitachat hashamaim, debajo de los cielos, el makom echad, en un lugar solo. Entonces ahora tenemos acá el artículo definido. Acá en el versículo 6 tenemos la palabra maim, agua. Ahora acá en el último versículo, ella está definida, ha-maim, las aguas. Tenemos la letra Hey, acompañada por el patah. El mem, fíjense por favor que recibió ahora el dagesh, y acá arriba él no tiene dagesh. La palabra shamaim, acá también el shin, en el versículo 8 no tiene dagesh, y acá abajo que está junto con el artículo definido, el shin recibió también el dagesh. Ha-maim, las aguas. Ha-shamaim,
los cielos. Por lo tanto, tenemos acá Yom, Hayom, día, el día, Laila, noche, Halaila, la noche. Tenemos acá Maim, Hamaim, agua, las aguas, Shamaim, cielo, Hashamaim, los cielos. Ahora, ¿qué podemos comprender de eso? Que en el hebreo el artículo definido no tiene ni género ni cantidad. Es decir, no lo que en español es el, la, los, las. En hebreo es un artículo solo, no importa ni el género de la palabra, ni si la palabra está en el singular o en el plural. El artículo definido es solamente uno, único. La letra Hey, abajo de la letra Hey tenemos el pataj y la consonante que viene luego después va a recibir el dagesh. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver qué pasa cuando tenemos un sustantivo junto con un adjetivo. ¿Cómo queda entonces el artículo definido? Acá no puse la traducción en español de los versículos porque son muchos, pero estamos acá, continuamos acá en el Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, en el Perek Aleph, en el capítulo 1, y los versículos son de 14 hasta el 16. Ustedes pueden cada uno acompañar con su Biblia. Yo leo. Tenemos acá en estos versículos varias palabras que conocemos y vamos a ver todas las palabras acá que reciben también el artículo definido. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Yehi meorot birkia shamayim. Vamos a ver los luminares en el Shamaim, Ha-Shamaim, el cielo. Vemos acá la palabra Shamaim, junto con el artículo definido, Ha-Shamaim, los cielos. Lehavdil, para separar, Ben Hayom u Ben Halayla, entre el día, Hayom, vemos acá el artículo definido, y Halayla, la noche. Los dos con el artículo definido, como podemos ver. Vehayu leotot ulemoadim, y van a ser para señales y para días especiales. Uleyamim veshanim, y para días y para años. Vehayu lemeorot birkia hashamayim, y los luminares en el cielo o en los cielos. Acá otra vez seremos hashamayim, los cielos, definido. Lehair a la aretz, para iluminar la tierra. Tenemos acá la palabra aretz, que nosotros conocemos. Haaretz, la tierra. Es verdad que acá el artículo definido está acompañado por el kamatz y no por el patah. Y la razón por la cual esto ocurre es que la letra Aleph es una letra gutural. Y las letras guturales, como vamos a ver en varios ejemplos y varios casos, siempre cambian las reglas comunes de las reglas gramaticales. Ellas son un grupo separado, tienen sus propias reglas. Vayehi gen, y así fue. Vayas Elohim, y hizo Dios, et shnei hameorot hagdolim, los dos luminares grandes, gdolim. Nosotros también conocemos del vocabulario cuando nosotros vimos en la última clase del módulo 1, nosotros vimos el plural y el singular, vimos gadol, gdolim. Entonces acá tenemos ha-meorot, ha-gdolim, los luminares grandes.
את המאור הגדול, el luminar grande, לממשלת היום, para gobernar el día. Otra vez vemos acá la palabra que conocemos, hayom, el día. ואת המאור הקטון, קטון también conocemos de la última clase del módulo 1, que es pequeño. הקטון, el pequeño, לממשלת הלילה, y el pequeño luminar, para gobernar את הלילה, para gobernar la noche. ואת הכוכבים, y las estrellas. Nosotros recién vimos la palabra kohav, kohav, estrellas, estrella, disculpa, en el singular. Kohavim, estrellas, en el plural. Entonces acá vemos que conocemos ya un montón de palabras de estos versículos y yo creo que esto es lindo. Conocemos entonces Shamaim, Yom, Laila, Haaretz, Maor. Acá dentro de Maor conocemos la palabra Or, que es luz. Conocemos Gadol, conocemos Katón, pequeño, y conocemos Kohav, estrella, en el plural, Kohavim. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos el sustantivo junto con un adjetivo. ¿Cómo queda en este caso el artículo definido? Entonces tenemos acá dos ejemplos de este grupo de versículos que recién lo leemos. Tenemos Maor Gadol, luminar grande, un luminar grande. En hebreo, esto es un buen momento para decirlos, que en hebreo no hay artículo indefinido. Cuando tenemos una palabra indefinida, ella simplemente está sola, no está acompañada por un artículo, ya que no existe en hebreo el artículo indefinido. Entonces, no hay en hebreo un o una, sino un Maor Gadol sería un luminar grande. En hebreo, solamente Maor Gadol, sin artículo, luminar grande. Ahora, ¿cómo queda cuando agregamos el artículo definido, cuando queremos definir? Acá, Ha-Maor, Ha-Gadol, el luminar, el grande sería. Es decir, que en hebreo no colocamos solamente un artículo definido y ahí él define el sustantivo que está acompañado por el adjetivo, sino en hebreo agregamos el artículo definido antes del sustantivo y después otra vez antes del adjetivo. Y ahí queda Ha-Maor, Ha-Gadol, el luminar, el grande, ¿ok? Entonces, Maor Gadol, indefinido. Ha-Maor, Ha-Gadol, definido. Vamos a ver el segundo ejemplo. Maor Katón, el luminar pequeño. Entonces, acá, otra vez, indefinido, sin artículo, porque no tenemos artículo indefinido en hebreo. Cuando lo queremos definir, Ha-Maor, Ha-Katón, el luminar pequeño. Y ahí agregamos el artículo definido una vez antes del sustantivo y una segunda vez antes del adjetivo. Maor Gadol, Ha-Maor, Ha-Gadol. Maor Katón, Ha-Maor, Ha-Katón. Perfecto. Ahora vamos a seguir para el segundo tema de esta clase, que es las 3 vocales abreviadas que nos quedó para terminar todo el grupo de las vocales.
La clase anterior nosotros aprendemos el kamatz katán. El kamatz katán que hace la pronuncia de un O. El kamatz katán vimos que tiene una regla. La regla del kamatz katán es que lo colocamos en una sílaba cerrada, no acentuada. Como yo dije y yo expliqué, no es una regla que es muy fácil ahora, cada vez que vamos a ver un kamatz, parar para pensar si es kamatz o un kamatz katán. Hay pocas palabras en la lengua que llevan el kamatz katán, por lo tanto, la podemos aprender de poco en poco. La clase anterior aprendemos dos palabras que aparecen en la Biblia, la palabra jochma, sabiduría, y la palabra orma, prudencia. Las dos llevan el kamatz katán que hace la pronuncia de un O. Ahora vamos a conocer más tres vocales. Estas vocales son vocales abreviadas y ellas aparecen en las letras guturales. Las letras guturales no reciben, por motivos gramaticales, como yo dije, tiene una conducta distinta de las otras letras, y ellas no reciben el shva. No reciben el shva, que son los dos puntos, así uno abajo del otro, que pueden ser o totalmente sin sonido o con un breve sonido del E. Pero las letras guturales no reciben el shva. Y por lo tanto, cuando ellas están dentro de un módulo que deberían recibir el shva, ellas al lugar del shva van a recibir una vocal abreviada, que es una vocal breve, que facilita la pronuncia, dando a la letra gutural un sonido de una vocal y no algo que es sin sonido, algo mudo. ¿Cuáles son las letras guturales? Las 5 letras guturales del hebreo son Aleph, Hei, Het, Ain y Resh, siendo que el Het y el Ain son las letras guturales más fuertes. La primera vocal abreviada que vamos a conocer es la vocal que se llama Hataf Patach. Hataf Patach, tenemos acá el Patach, que es el trazo que hace la pronuncia del A, junto con el Shva, y se llama Hataf Patach. Sería una breve sonido, una breve pronuncia de la vocal A. Vamos a ver un ejemplo de una palabra nueva para nuestro vocabulario que lleva el Hataf Patach. La palabra es ani, yo. Tenemos acá el Aleph con el Hataf Patach. Pasamos ahora para el libro del Shmot, del Éxodo. Estamos en el capítulo 6, versículo 2. Vaidaber Elohim el Moshe, y habló Dios a Moisés. Vayomer elav, y dijo a él, Ani Adonai, yo soy Dios. Entonces, Vayedaber Elohim el Moshe, Moshe el nombre de Moisés, Vayomer elav, yo soy Adonai, yo soy Dios. Ani, yo, acá la letra Aleph con el Hataf Patach. Vamos a seguir para la próxima vocal abreviada. La próxima vocal abreviada es una vocal que hace la pronuncia de un E y se llama Hataf Segol. Hataf Segol, tenemos acá los 3 puntitos del Segol que hace el E, más los 2 puntitos del Shva. Juntos se hace el Hataf Segol, que hace la pronuncia de un E. Vamos a conocer ahora 2 palabras que llevan el Hataf Segol.
La primera palabra quedamos acá en el mismo versículo del libro de Éxodos, Shmot, capítulo 6, versículo 2. Vayedaber Elohim, Dios, Elohim, la palabra Aleph de Elohim lleva el Hataf Segol. Elohim quiere decir Dios. Vaidaber Elohim, el Moshe, habló Dios a Moisés, Vayomer elav, y dijo a él, Ani, Adonai, yo soy el Dios. La próxima palabra que lleva el Hataf Segol es la palabra Emet, verdad. Estamos acá en un lindo versículo del libro de Salmos, capítulo 15, versículo 2. Holech tamim ufoel tzedek vedover emet bilvavo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La vez anterior nosotros aprendemos la palabra lev. Bilvavo quiere decir en su corazón. Y acá el lamed y el bet podemos detectar acá la palabra lev. La palabra emet en hebreo es una linda palabra. Y tiene acá un cuento que se cuenta por qué el hebreo eligió esta palabra y no otra palabra para tener el significado de verdad. Y se dice así, que la palabra emet tiene la primera letra, es la letra Aleph, que es la primera letra del vocabulario. La letra Tav es la última letra del vocabulario. ¿Sí? Podemos ahora volver acá, un momentito, acá. La letra Aleph es la primera letra del vocabulario. La letra Tav es la última letra del vocabulario. Y la letra Mem está en el medio del vocabulario. Por lo tanto, la palabra emet, la palabra verdad, quiere decir que ¿qué quiere decir la verdad? La verdad es cuando decimos algo desde el principio hasta el fin, sin dejar nada en el medio. Entonces, es una linda palabra en hebreo, emet, que empieza acá con la letra Aleph, acompañada por el Hataf Segol, la vocal abreviada en la letra gutural Aleph, que hace la pronuncia de un E. La última vocal abreviada que vamos a conocer es el Hataf Kamatz. El Hataf Kamatz, en este caso, el Kamatz siempre es un Kamatz Katán. Por lo tanto, va a ser siempre, siempre la pronuncia de un O. ¿Ok? Cuando nosotros vemos un Hataf Kamatz, que es el Kamatz junto con el Shva, no hay que pensar dos veces, sabemos inmediatamente que la pronuncia es una pronuncia del O. Podemos encontrar esta vocal abreviada en una de las 5 letras guturales, la letra Aleph, Hei, Het, Ain y Resh. Vamos a ver 2 ejemplos de letras, de palabras que empiezan con que no empiezan, pero que llevan la vocal abreviada del Hataf Kamatz. La primera palabra que tenemos acá es Tzohoraim. Tzohoraim es la hora del mediodía. La palabra Tzohoraim tiene, como podemos escuchar, 2 vocales O, una atrás de la otra. La primera es un kamatz katán. Este kamatz acá, abajo de la letra tzadi, es un kamatz katán. Tzohoraim. Y abajo de la letra Het tenemos el hataf kamatz. Por lo tanto, tenemos Tzohoraim. Estamos acá en un versículo del libro de Jeremías, versículo 20,
capítulo 20, versículo 17. Acá es un momento de crisis para el profeta Jeremías. Él siente mucho dolor por estar trayendo o viendo tanto dolor en el mundo. Y en un momento de crisis, él dice, ojalá yo no había ni siquiera nacido. Y él alce y él dice así en su momento de dolor, maldito sea aquel hombre que dijo a mi papá que iba a nacer un hijo varón, es decir, que yo iba a nacer, y ahí él dice así, Vehaya haishau, y aquel hombre, que arim asher afach Adonai velo nicham, ושמע זעקה בבוקר ותרועה בעת צהריים. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Dios y que no se arrepintió. Oiga gritos de mañana, boker, y voces a mediodía. Vetruá be'et hatzoraim. Truá no es solamente una voz casual, sino truá en hebreo quiere decir la voz de la guerra, ¿ok? Algo que se escucha en un tiempo de guerra, es decir, que él escuche gritos a la mañana y voces de guerra al mediodía. Un versículo difícil, pero yo quería traer acá para ustedes la palabra Tzohoraim, mediodía. Acá abajo del tzadik tenemos el kamatz katán y abajo del hei tenemos el hataf kamatz. Los dos hacen la pronuncia de un o. Y la última palabra para nuestra clase de hoy es la palabra onía. Onía quiere decir nave, navío. Ella es una palabra que empieza con la letra gutural Aleph y lleva el hataf kamatz, que hace la pronuncia de un o. Estamos acá en el libro del Proverbios, Mishlei, capítulo 30, versículo 19. דרך הנשר בשמיים, דרך נחש עלי צור, ודרך אונייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en el medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Nosotros conocemos acá de este versículo también varias palabras. Shamaim, cielo. Nahash, la serpiente. Yam, el mar. Lev es corazón. Lev Yam es la manera que nosotros en hebreo decimos el medio del mar. Cuando estamos en el medio del mar decimos Lev Yam, es decir, en el corazón del mar. Lev Yam, Lev, palabra que aprendemos del vocabulario de la clase anterior. Lev Yam, en el medio, en el corazón del mar. Y tenemos acá la palabra nueva, onía. Como en muchos de los versículos lindos del libro de Mishlei, el libro de Proverbios, tenemos acá una parábola y una moral. Y la parábola es acá 3 cosas que no dejan rastros. La águila en el cielo, Bashamaim, aunque acá está traducido aire, en hebreo, como podemos ver, no está escrito aire, sino está escrito Shamaim. Shamaim ya conocemos y sabemos que es cielo, es decir, entonces, el rastro del águila en el cielo. Derech Nahash alei tzur, el rastro de la serpiente en la peña. Y Derech Onia Belev Yam, y el rastro de la nave, del navío en el corazón del mar.
Y acá la moral es que hay que tomar cuidado de no ocultar los pecados de los otros. La responsabilidad está no solamente a la persona que hace el pecado, sobre el pecador, sino también el que cubra, que quiere ocultar el pecado, de la misma manera que el rastro del hombre en la doncella es ocultado. Entonces tenemos acá la parábola y tenemos acá la moral. Vamos a ver entonces lo que vimos hoy en nuestro diccionario. Nosotros vimos entonces cómo hacemos el artículo definido, la letra Hey abajo acompañada por la vocal del pataj y luego la consonante después que lleva un dagesh. Nosotros vimos el vocabulario de nosotros con palabras que llevan las vocales abreviadas. La primera palabra, ani, yo. Acá embajo del alef tenemos el hataf, patah, que hace la pronuncia de a. Después vimos Elohim, Dios. Abajo del alef, el hataf, segol, que hace la pronuncia del e. Después vimos la palabra emet, verdad. Abajo del alef también un hataf segol que hace la pronuncia del e. Vimos la palabra onia, navío. Abajo del alef un hataf kamatz que hace la pronuncia del o. Y vimos la palabra Zohoraim, el mediodía. Abajo del hey tenemos la vocal abreviada del hataf, kamatz, que hace la pronuncia del o. Zohoraim en hebreo es una palabra de plural. Ella es como en maim y como shamaim. La palabra en sí es una palabra plural. Por lo tanto, si queremos desear a alguien buenas tardes, una buena hora del almuerzo, vamos a decir el adjetivo en el plural. Zohoraim tovim. Entonces va a ser boker tov, buen día. Zohoraim tovim, laila tov, buenas noches. Entonces ahora podemos cumplimentar a nuestros amigos y nuestros familiares en todas las horas del día. Boker tov a la mañana, Zohoraim tovim en la hora del almuerzo y a la noche, laila tov antes de dormir. Vamos a ver también el nombre de Moshe. La clase anterior conocemos el nombre de Shlomo, de Salomón. Ahora vamos a ver el nombre de Moisés, de Moshe. Y esto fue nuestro vocabulario de hoy. Vamos ahora a ver acá los comentarios que ustedes tienen. Vamos a ver, tenemos acá varias personas. Tenemos Goyo desde
de Argentina, diciendo Shabbat Shalom, gracias Goyo, pero ahora ya no es Shabbat. El Shabbat terminó cuando aparecieron 3 estrellas en el cielo. Acá en Israel es noche, la realidad ya es el día de mañana porque ahora son medianoche y 5 minutos. Por lo tanto, el Shabbat ya terminó hace varias horas. Gracias por saludar. Shabbat Shalom, nosotros saludamos el viernes a la noche, no sábado a la noche. Esto para que nosotros aprendemos también la hora de saludar cada cosa. A la noche del sábado, en esta hora, nosotros saludamos generalmente con Shavua Tov, con una buena semana, ya que la semana empieza ahora, desde el momento que sale el sábado, que sale el Shabbat, a la noche, nosotros saludamos Shavua Tov, que tengamos una buena semana. Oscar saludando desde Lima, Perú. Berta también está con nosotros desde Lima. Colectivo está con nosotros desde Medellín. Sonia desde Medellín, Colombia. Diana desde Guatemala. Aurora desde México. Tenemos a Guillermo de Quito, a Blasina de la República Dominicana, Alfonso de México, Erev Tov también para Alfonso. Erev Tov es algo que saludamos al final de la tarde, principio de la noche, vamos a decir ahí por las 7 de la noche, 8 de la noche, decimos Erev Tov, y más tarde, antes de dormir, ahí realmente decimos Laila Tov. Entonces tenemos Boker Tov, Tzohoraim Tovim, Erev Tov y Laila Tov. Esto es realmente todo completo. Gracias, Alfonso. Michelle desde Bolivia y Marcelo de Uruguay, Isaac de Chile, Victoria desde Perú. Tenemos acá a Raquel Sandra de México, tenemos a María Pía desde Santiago de Chile, Silvia desde Argentina, Padre Norberto desde Colombia, tenemos acá a Marta desde Lima también, María Cristina de Ecuador, Edwin también de Ecuador, Roberto de Chile, Mercedes de Colombia. Tenemos acá realmente muy lindo ver tanta gente de tantos lugares. Silvia acá pregunta si puedo explicar por qué pronuncia Tzoraim con O, porque el tzadik acá lleva un kamatz katán, ¿ok? Como que ya que el hey está acompañado por una vocal abreviada, entonces la sílaba es una sílaba cerrada, porque en realidad ella es la vocal abreviada está en el lugar gramatical de un shva. Por lo tanto, la sílaba es considerada como una sílaba cerrada. Y ahí tenemos una sílaba cerrada, no acentuada. Por eso que este kamatz abajo del tzadik es un kamatz katán que hace la pronuncia del O. Y el hataf kamatz siempre hace la pronuncia de un O. Por lo tanto, son dos O's consecutivos. Tzohoraim. Tenemos acá, María Pía pregunta si Elohim es en el plural. María Pía, no. Yo sé que parece que Elohim es plural porque sí tiene el término clásico del plural masculino. Pero cuando nosotros conjugamos el verbo, entonces el verbo siempre, y Elohim es el sujeto del verbo, el verbo siempre está en el singular.
como vimos ahora recién el versículo del libro de Éxodos, Vayedaber Elohim, y habló Dios. Por lo tanto, Dios no es considerado una palabra plural en hebreo, sino una palabra singular, aunque el término sí es un término del plural masculino, pero el verbo, cuando se conjuga o cuando se agrega un adjetivo a Dios, a la palabra Dios, a la palabra Elohim, es siempre en el singular. Raquel acá pregunta por qué en el reloj que marca el mediodía tiene 2 letras Yod. No presté atención, después lo veo y te respondo, Raquel. Vamos a ver acá por qué se le dice el Moshe. El Moshe, él es una preposición para Moshe, y dijo Dios para Moshe, es la preposición que necesita el verbo hablar en hebreo. Vamos a ver acá, tenemos a Guillermo de Chile, tenemos acá más Nelly de Perú, vamos a ver acá, tenemos a Juan de Costa Rica, tenemos a gente de El Salvador. Blasín acá pregunta si pueden enviarnos por favor todo el alfabeto con su traducción por correo. Es difícil escribir las letras en hebreo. ¿Cómo así el alfabeto con la traducción? ¿Qué es la transliteración? Imagino que a esto se refiere. Oscar pregunta por qué las guturales tienen un comportamiento diferente, porque ellas tienen una pronuncia diferente, por lo tanto ellas necesitan también tener vocales diferentes que las acompañan para poder ayudar a la pronuncia. Esto es la oración, es una cosa que tiene que ver con la manera que se pronuncia la letra gutural. Entonces, vamos a ver. Entonces, gente, Juan, si no estuviste en la clase anterior, podés accesar la grabación de la clase, está siempre disponible en la plataforma, ¿ok? Entonces, gente, muchas gracias. Toda rabá, Shavua Tov, buena semana a todos y nos encontramos en la próxima semana para nuestra tercera clase del segundo módulo. Todas las personas que tienen preguntas, dudas, pueden escribir en la plataforma. También pueden accesar todas las clases anteriores, también del primer módulo, para cualquier duda que tienen en relaciones a las letras y al alfabeto. Ahí en el módulo 1, nosotros obviamente que dedicamos mucho más tiempo para las letras y para las marcas vocálicas. Entonces, gente, un placer, un gusto, toda rabá y